Caminando en la oscuridad. Aquí en Caminando en la Oscuridad estamos de manteles largos. Este 1 de mayo cumplimos 2 años con este programa y esto se debe al apoyo de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y gracias por seguir aquí para continuar caminando en la oscuridad. En este primer episodio de la 5ª temporada les voy a ofrecer una historia como una especie de advertencia sobre cuidado con quien te juntas y especialmente cuidado si haces algún pacto con un ser que no sea de esta dimensión. La estranguladora. Mucho cuidado cuando te metas con seres del más allá. Hay mucha gente que tiene la curiosidad de hacerlo y tristemente la mayoría de ellos lo hace por juego, pero las consecuencias van muy lejos de la diversión. Una joven llamada Irina estaba en su casa cuando su celular sonó. Vio la pantalla para descubrir que era su mejor amiga llamada Marta. Respondió al celular simplemente diciendo el nombre de su amiga. Pasaron unos segundos sin escuchar nada, así Irina repitió el nombre de su amiga, Marta. El silencio fue sustituido por una respiración que la dejó muy nerviosa. En esta ocasión, Irina insistió con el nombre de su amiga hasta que finalmente escuchó su voz del otro lado. Marta le decía que se encontraba muy nerviosa y que por favor fuera a verla a su casa. Irina cortó la llamada, salió corriendo y cuando caminaba por la calle, recordó que unos meses atrás la propia Marta le había llamado a su casa pidiéndole que fuera a verla, una situación parecida, aunque en aquella ocasión no se escuchaba tan nerviosa, y al llegar a casa de su amiga, la encontró con un grupo de gente que ella no conocía, pero que le habían jugado una desagradable broma. A pesar de que Marta, como dije, era su mejor amiga, en esa ocasión Irina se molestó mucho con ella, ya que le pareció muy pesada la broma. En aquella misma noche, ya tranquilas, Irina le preguntó a Marta quiénes eran esas personas. Se notaba que Marta no quería entrar en detalles y solo le dijo que se trataba de un grupo de gente al cual ella frecuentaba cada semana desde hacía un par de meses. A Irina le extrañó que nunca antes le había platicado de este grupo. Recordando esto y mientras caminaba hacia casa de su amiga, fue bajando la velocidad para evitar ser víctima de otra broma pesada. Unas cuadras más adelante, llegó y notó que la casa de Marta estaba completamente a oscuras. La puerta estaba abierta, así entró rápidamente para buscar a su amiga. Al estar ya rodeada por la oscuridad, el nerviosismo se apoderó de ella y comenzó a llamar a Marta varias veces. Subió la escalera y cuando llegó hasta arriba vio que la habitación de su amiga estaba cerrada. Tocó a la puerta y ahí por primera vez escuchó la voz de Marta que le decía que pasara. La voz era apenas perceptible. En un murmullo simplemente decía: Irina, pasa por favor. La joven así lo hizo, abrió la puerta, encendió la luz y vio a su amiga de pie recargada en la pared. Algo que llamó su atención es que frente a Marta había 3 sillas acomodadas como si se hubiera dado una reunión y frente a las sillas estaba la cama de su amiga. Al ver las sillas colocadas ahí, se preguntaba por qué Marta estaba recargada en la pared y no sentada en la cama o en alguna de las sillas. Todas estas reflexiones fueron interrumpidas cuando se dio cuenta que su amiga estaba llorando. Tenía la cabeza agachada y las manos pegadas a la pared, por tanto no podía verle el rostro. Irina se acercó lentamente hacia ella preguntándole qué le ocurría y cuando estaba a medio paso de su amiga, ella levantó la cara, la vio a los ojos y le dijo: no quiero hacerlo. Irina notó el inmenso terror que había en la mirada de Marta. La abrazó y la llevó a la cama para acostarla. Estuvieron platicando durante varias horas, durante las cuales Marta le confesó todo lo que había ocurrido esa noche, haciéndola prometer que no lo compartiría con nadie. Al terminar la historia, Marta se había tranquilizado y se quedó dormida. Irina decidió quedarse acompañando a su amiga, así se acostó a su lado.
Un par de horas más tarde, Irina escuchó cómo llegaban los papás de Marta a casa y a la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar con ellos, se dio cuenta que Marta no estaba ahí. Todo el día estuvieron buscándola, llamando a amigos y yendo a los lugares que ella frecuentaba. No lograron dar con ella. Entrada la siguiente madrugada, ya desesperados, Irina no sabía si confesar lo que su amiga le había contado la noche anterior. Lo que la hizo reaccionar para finalmente contar todo fue la noticia del asesinato de 3 personas muy cerca de su casa. Con la policía y los papás de Marta frente a ella, confesó que Marta le platicó sobre ese grupo que había frecuentado recientemente. Ellos se divertían invocando espíritus, pero sin ser profesionales en la materia. Lo hacían simplemente por juego. A Marta le había resultado atractiva la idea y por eso se había unido a ese grupo. En un par de ocasiones los había invitado a su casa, como había ocurrido la noche anterior. Según Marta le confesó a Irina, en esa ocasión habían invocado a un demonio, el cual resultó violento y asesinó a todos menos a ella. A Marta, a cambio de su alma, le había pedido que asesinara a 3 personas. La única condición es que tenía que estrangularlos. Para cuando Irina llegó a casa de su amiga, ella se encontraba desesperada y por eso había dicho las palabras que Irina escuchó. Durante varios días que se convirtieron en meses, la búsqueda de la policía y de la familia por Marta no dio frutos. Irina todos los días oraba por el alma de su amiga, sin embargo, hasta hoy el paradero de la joven es un misterio. Quizá el demonio finalmente se la había llevado, o quizá ella, como parecía, había cedido a sus deseos asesinando a esas 3 personas. Ya lo dijo el Dragón Literario, muchísimas gracias por su apoyo en estos 2 años. Estamos cumpliendo 2 años con este podcast y pues muchas gracias a todos los aficionados a las historias de horror. Y hoy, para celebrar, quiero compartir con ustedes un cuento que yo escribí. Ya estoy aquí. Ella caminaba de un lado a otro. Le había tocado la frente a Lucy 3 veces. «Hija, ¿necesitas cuidarte más?», decía con voz dulce. «Parece que tienes fiebre». «No», pensaba Lucy, «no tengo fiebre, yo sé que no». Sujetaba las sábanas con fuerza y se cubría hasta la barbilla. Veía a su madre caminar inquieta, rodeando su cama. Sentía el sudor escurrirle por la frente y hacia la almohada, pero no era fiebre. Sus pensamientos se arremolinaban esa mañana. Trataba de recordar cada detalle de la velada anterior. Sus amigas le llamaron para pedirle si podían ir a su departamento para jugar. Ya era una costumbre entre ellas, reunirse cada mes o mes y medio, pues después de la graduación les era complicado verse. A las 5 les apasionaban los juegos de mesa. Conocían desde los más populares hasta aquellos que solo se conseguían en tiendas especializadas. Elena llegó primero, como a las 7 de la noche. Entró y de inmediato se pusieron a platicar sobre todo lo que les había acontecido en ese tiempo. Las otras 3, Mónica, Patty y Claudia, llegaron juntas cerca de las 8. Mónica tomó la palabra en cuanto entró. Hoy elegí algo original. No porque sea nuevo, sino porque nunca se nos había ocurrido jugarla. Las 4 la miraron con interés. No dijeron nada, esperaron a que su amiga revelara la sorpresa. ¿No adivinan?, Lucy dijo. ¿No sabíamos qué era de adivinar? Todas rieron. De acuerdo, miren. Mónica sacó de su bolso una caja de tamaño mediano. En esta se leía: Ouija, el instrumento de los espíritus. El silencio dijo más que cualquier palabra que se les ocurriera. Finalmente Lucy habló. «Moni, ¿estás segura de esto?» «Ay», exclamó Patty. «No empieces con eso, Lucy. Te asustas de todo». «Puede ser, pero una cosa es que veamos películas de terror y otra que juguemos con algo que puede ser una puerta hacia el mundo espiritual». Siguió otro silencio que fue roto por las carcajadas de las 4 amigas de Lucy. «No inventes, Lucy», reía Claudia. «Es solo un juego. He visto cómo lo hacen miles de veces y no pasa nada». «Sí, hasta aburrido es», intervino Elena.
Un oscuro presentimiento se empezó a formar en el pecho de Lucy, pero no quería más burlas, así que las dejó preparar todo. Colocaron sobre la mesa de la sala la tabla Ouija, la planchette y sus copas con vino tinto. ¿No se usan velas?, preguntó Elena. No tengo velas, dijo de inmediato Lucy, como esperando que ese detalle les impidiera jugar. Yo traje, no se preocupen, declaró Mónica, mientras caminaba hacia su bolsa. Lucy recordaba que hubo más bromas dirigidas a ella y a sus temores, pero la memoria le fallaba desde el momento en el que iniciaron la sesión. Mónica les dijo que pusieran un dedo sobre la planchette y que preguntaran algo, pero tenía que ser a alguien muerto. Michael Jackson, bromeó Patty. Todas rieron, pero no separaron el dedo de la Ouija. ¿Y qué le vas a preguntar, tonta?, bromeó Claudia. Si es cierto lo de los niños. Otra vez estallaron las risas. Bueno, ya, tómenlo en serio, intervino Mónica tratando de sonar seria. Todas suspiraron. Elena dijo, podríamos simplemente preguntar si hay alguien con nosotras. No, gritó Lucy. Es mi casa. Mejor lo preguntamos en la tuya. Tranquila, Lu, respondió Mónica. No va a pasar nada. Y efectivamente es una pregunta común. Lucy suspiró resignada. Todas se pusieron muy serias y Mónica preguntó entonces. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Pasaban los segundos. Las manos sobre la planchette no se movían. Los ojos estaban dirigidos hacia la tabla. Esperaban. Nada. Mónica repitió. ¿Hay alguien con nosotras? Esta vez Patty agregó. ¡Manifiéstate! Lo dijo en ese tono imperativo. La planchette no se movió, pero alguien respondió. La bocina sobre el mueble se activó. ¿A quién estás buscando?, dijo la voz electrónica. Todas soltaron la planchette. Se asustaron con la voz de la bocina. No es una coincidencia, dijo agitada Lucy. Por favor, hay que parar. Pero antes de que cualquiera le respondiera, Mónica le habló a la bocina. Estamos buscando actividad paranormal. Todas se paralizaron, esperando una respuesta. 3 segundos. 5. Nada. Pero el sonido de estática salió de la bocina e invadió la sala. ¿Quieres saber?, dijo una voz lejana. ¿Realmente quieres saberlo? Todas se juntaron abrazándose. Lucy lloraba. Por favor, Moni, detén esto. Les dijo que se colocaran alrededor de la Ouija y movió la planchette hacia la palabra adiós. Siempre hay que terminar las sesiones así. Pero la estática seguía envolviéndolas. Ya estoy aquí. No hay adiós. Y el silencio llegó. Lucy se puso de pie. Fue a su cuarto y rezó. Sabía que sus amigas no tenían fe religiosa. Tocaron a su puerta. Mónica fue la primera en entrar. La abrazaron mientras le pedían perdón. Lloraron juntas unos minutos y, más tranquilas, decidieron cenar y dejar el tema por la paz. Pero la última frase del asistente de voz seguía flotando en sus mentes. Esta mañana Lucy abrió los ojos. Estaba sola, como siempre, pero se sentía mal. La combinación de alcohol y el terror se le clavaban en la cabeza. Iba a levantarse a tomar algo cuando oyó los pasos. Luego la puerta se abrió repentinamente. Era su mamá, muy preocupada por su salud. Le decía que tenía fiebre, pero ella sabía que no, que su sudor y parálisis no venía de su temperatura alta, sino del absoluto terror de ver y sentir a la mujer que tanto amó y que había muerto 7 años antes. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.